es inherente de nuestra persona, el sentimiento de la justicia, los jóvenes, entre los que yo me encontraba, nos apasionábamos por esos ideales para la humanidad. Y luego encuentro nada menos que un libro de Anatole France, que me apasionó su lectura, y Anatole France precisamente tiene un libro que se llama Hacia tiempos mejores, y fue un autor que me apasionó tanto que leí todo lo que estaba traducido en castellano, y hacía notas, escribía algunas cosas sobre France, y luego sobre Anatole France. Así que yo diría, y fue mi primer libro, el de Anatole France. No lo primero que escribí, pero mi primer libro fue Anatole France. Todo lo anterior que escribí puede no haber tenido ni una consecuencia en mi vida en el sentido de publicar libros. Pero con el libro sobre Anatole France, cuando lo publiqué, y la recepción tan favorable que tuve y que yo lo ignoraba esto, que no había en Argentina un libro en castellano sobre un autor que se leía tanto, como nosotros leímos a García Márquez, así se leía Anatole France en esa época. Y publicado mi primer libro, entonces sí, continué trabajando en otras cosas. De modo que podría decir que mi motivación fundamental fue el pensamiento de ingeniero con las fuerzas morales o hacia una moral sin dogma, con el hombre mediocre, y luego los libros de Anatole France. Pero además debo agregar que yo no he sido un escritor de libros sobre libros nomás, sino que he vivido mucho y ya vivía mucho desde joven, muchas cosas vivía. Es decir, que sin darme cuenta estaba haciendo lo que había dicho Gorky alguna vez: mis universidades fueron la vida, más que los libros. Creo que fui demasiado extenso en la respuesta. Perfecto, pero he hecho una trampita con la bastonera para que no tocara tanto el cable este, pero se lo voy a poner de este lado. Y veo que mueve mucho la mano derecha. Ah, no la veo. Se habrá grabado. Sí, habrá grabado. Sí, lo voy a... sigue grabando la cámara, Se ha puesto el levante, pero puede estar retirado por el consejo. Bueno, ¿qué temas aparecen en sus obras, don Gastón? ¿Cómo? No entendí bien la... No entendí la pregunta. ¿Acerca de qué temas usted escribe en sus obras? No hay hay varios temas. Hay que tener en cuenta que he escrito ensayos, novelas, cuentos, poesía, así que no hay un tema determinado. Inclusive en los cuentos, que tengo varios libros de cuentos, son muy variados los temas, muy variados. Y sobre todo hay sí un punto común que une a mis libros, porque hubo una época en que estudié mucho el tema de la tierra y de los inmigrantes, cuando en Argentina se sabía muy poco o todo lo que se decía era tradición oral. Una de las cosas muy comunes que se repetía, la generosidad de Argentina que le entregaba la tierra a los inmigrantes, y resulta que cuando voy a la documentación esa generosidad
No, la generosidad estaba en el sentido político de la inmigración, pero cuando se realiza la entrega de tierra, escasamente en la historia argentina se donó, es decir, se dio gratuitamente la tierra a los inmigrantes que la trabajaran. Ese tema ocupó muchos libros míos y es, diría, uno de lo que puede caracterizar parte de mis libros, el tema de la tierra, los inmigrantes y cómo se hizo la distribución de la tierra pública en Argentina. Por otra parte, hay novelas como La muerte de Antonini, como El moro Aracaiquín, libros de cuentos, Pase, Señor Fantasma, Todo en un día, otros libros de cuento, El camino de las nutrias también, y además Era Pecoso, que es un libro de cuentos que lo escribí siendo muy joven y que yo creía que era un libro general de literatura lo que estaba haciendo, pero se me ganó a los niños, se me ganó a la escuela, y hoy es un libro que le llaman de literatura infantil. Lo que es curioso, y deberían tener mucha atención los que teorizan sobre literatura infantil, lo que es muy curioso, que es un libro que ya lleva 18.000 ejemplares leídos por los chicos en las escuelas, que hace 51 años que está publicado y se sigue publicando, y que los chicos lo reciben con gran entusiasmo, y no fue escrito con el pensamiento en los chicos. Yo no traté un libro, los personajes de ese libro no están tratados como criatura, como criaturita, sino como seres humanos, tampoco como grandes, pero con las cosas propias de los chicos, pero no subestimados. Y resulta muy notable que cuando en las escuelas hacen trabajo, es notable verdaderamente lo que señalan los chicos, lo que más les gusta, y a veces son reflexiones. Entonces, escribir pavaditas para los chicos porque son chicos, no, es un error, es un error. Hay que escribir bien para los chicos. Y doy otro ejemplo. Mi hermano, tuve la suerte de que mi hermano me haya traído de Esperanza el libro de lectura que utilizamos en 6º grado, en la escuela de Esperanza. Se llama Plenitud. Nunca pude olvidar ese libro que causó una gran impresión, y yo le debo mucho al libro Plenitud, porque también ahí por primera vez leí un fragmento que después iba a comprobar que era de Anatole France. El libro Plenitud para 6º grado está hecho con fragmentos de autores célebres, universales, y era un libro para 6º grado, y se me hizo inolvidable. Hay que tener en cuenta eso en el magisterio, que cuando se le da a leer algo para los alumnos, no hay que subestimar la inteligencia de los alumnos. Sí. De la anécdota literaria, sino que hay cierta enseñanza, hay cierta denuncia de todo esto que usted nos habló la otra vez. Claro, como lo dije al principio, el hecho de haber llegado a la literatura con esa formación me hizo escribir con un sentido de casi polémicos de algunas cosas sociales, casi, a veces, muchas veces directamente polémico, ¿no? Es decir, que mi literatura en general y mis ensayos en particular tienen por objeto señalar cuestiones en nuestra sociedad que no han sido resueltas, cuestiones en nuestra sociedad que pueden ser todavía motivo de legislación para ser corregida, defectos históricos de nuestra legislación o de nuestros gobernantes que pueden ser subsanados todavía
en la actualidad mediante una legislación distinta. Me refiero especialmente en lo agrario y en la posesión de la tierra. Ese es un sentido fundamental que yo le he dado a mi libro, bien acentuado en el libro El pan de los argentinos y en La tierra ajena, que es el drama de la juventud agraria argentina. Y después, en todos los libros, cuando he tratado un personaje, si es un personaje socialmente ubicado en un extracto, no lo trato como si fuese un personaje de un estrato superior, ni tampoco inferior. Esa es una enseñanza que nos dio en el siglo XIX Horacio de Balzac, un gran escritor francés. Bueno, Sí, va a rebotar. también me gustaría que nos cuente para quién está dirigida su literatura, si tiene un lector especial o está dirigido al... ¿En qué sector? Si hay un sector o no. Entonces, la otra vez habíamos hablado de que hay literaturas que... Sí. Sí, cuando uno escribe, creo que eso es general y no un caso particular mío, cuando uno escribe, en realidad refleja todo un pensamiento y una formación que le es propia y personal, refleja su personalidad. Pensamos que escribimos imaginamos a un lector posible, pero esa imaginación del lector posible no es lo que conduce la construcción de un libro. Lo que conduce la construcción del libro es la propia formación del escritor, ¿no? ¿Dónde va él como hombre? ¿O qué piensa él como hombre de la sociedad donde vive? Entonces está reflejado así. En este sentido, creo que mis libros no tienen un destinatario con un extracto social determinado. Es general, es general. Y yo tengo anécdotas que casualmente Charito me la estaba recordando ayer, de gente humilde que me ha citado libros míos y que me ha asombrado. Que yo le contaba a un hombre un asunto de campo, le estaba contando unas costumbres de las culebras, y este hombre me estaba escuchando con recelo. ¿Cómo? Y al último me dijo, ¿cómo usted está diciendo eso si eso yo lo leí en un libro? Les aclaro, estábamos en un lugar donde un pescador vendía pescado. Y yo, como de costumbre, estaba vestido como de costumbre. Todos éramos iguales ahí. Y dice, ¿cómo usted dice eso? Usted me está mintiendo, me dijo el hombre. Así me dijo, usted me está mintiendo. No. Si eso yo lo leí en un libro. ¿En un libro de quién? Le digo. Yo sabía en qué libro. De fulano de tal. Y bueno, mire, casualmente fulano de tal soy yo. Bueno, éramos 4 o 5 ahí. El hombre no quería creer que el autor de ese libro estaba ahí de zapatilla y coso y vulgarmente como un obrero vestido, y que era el autor del libro que él había leído. Así que yo no tengo un destinatario determinado. Le cuento ese caso especial y después le puedo agregar que el hecho de que se me haya designado en la Academia Argentina de Letras como miembro correspondiente demuestra que los miembros que me han designado conocen mi obra. Si no, no hubiera ocurrido tal cosa. Así que me voy desde lo más alto, suponemos que lo más alto, en la representación de las letras argentinas, a un sitio a orilla del río donde estábamos con pescadores y gente muy humilde. El destino de mi libro es eso, ir tanto al intelectual como a la gente del pueblo.
Prefiero mucho la lectura del pueblo de mis libros. El contexto político, no el concepto, Sí, ¿no? sí. Los gobiernos de turno, ¿no es cierto? Sí, Si fue una persona que pudo trabajar con libertad, si hubo momentos en que no lo pudo hacer. Bueno, yo tengo que responder, hago una observación primero. ¿Esa pregunta está registrada o tengo que aclarar el contenido yo? Tenemos que ver el contenido. ¿Ese no? Sí. ¿O registrada? La pregunta está registrada, pero igual no van a aparecer No, yo prefiero que aparezca, Bueno, porque a mí me hace aclarar bien las cosas, ¿no? Entonces yo me refiero claramente a si las cuestiones políticas de la República Argentina alguna vez han influido en mi obra. Sí, han influido en mi obra. Han influido también en cierta ocasión en mi persona. Más de una ocasión han influido en mi persona. No pude nunca ser un escritor que conforme a los que gobiernan. Yo fui siempre libre y no he aceptado muchas veces puestos públicos de gran significación, y tengo amigos y testigos todavía que lo pueden asegurar. He desechado funciones públicas precisamente para no perder mi libertad. Y cierta vez le dije a alguien que fue decano de la Facultad de Derecho, decano era de la Facultad de Derecho, que en Rosario, después de una conferencia mía sobre un tema de legislación agraria, se acercó y me dijo: tengo vacante, necesito un adjunto para la cátedra de Derecho Agrario y estoy pensando en usted. Y no vacilé en decirle: doctor, y eso, yo muchas veces pensé en la cátedra universitaria y me hubiera encantado estar en una cátedra universitaria, pero si yo le aceptara ser adjunto de Derecho Agrario, sobre todo en ese momento en que se hablaba muchísimo y yo estaba en el grupo que luchábamos por la reforma agraria, si yo aceptara una cátedra de Derecho Agrario, ¿cree usted que duraría mucho tiempo en mi puesto? Al primer cambio de gobierno, un gobierno reaccionario que viniera me elimina. Además, una cosa, había un origen que no me gustaba porque precisamente no era un gobierno constitucional. Un origen que no me gustaba, ingresar sin concurso. Así que sí, tuvo consecuencia. Y voy a decir más. Desde 1976 hasta 1983 no hubo quien reeditara La Forestal. Y solamente hubo una editorial que reeditó un libro mío que es Inmigración y Colonización en Argentina. Pero tuve muchas dificultades. Tuve dificultades como tuvieron muchos. Tuve dificultades porque, como todos sabemos, en Argentina hubo también una represión ideológica. Y esas dificultades se prolongaron también en las cosas de mi vida. Pero no me preocupa. Como ciudadano no me preocupa, porque como ciudadano he visto siempre perfectamente el camino constitucional de nuestra nación y he sido, como tantos millones de hombres argentinos, uno más fiel a las normas constitucionales de nuestro país. También he sido fiel y he visto que así debe ser las cosas, todo dentro de la ley, nada fuera de la ley. Así que fuera de la ley no podían contar con mi colaboración en absoluto, como hubo también un interventor acá en Santa Fe
que me hizo una invitación y es testigo toda mi familia. Y yo dije que no, Y sin embargo estaba ganando una miseria como maestrito nocturno y como abogado casi no trabajaba precisamente para tener tiempo para escribir. Y dije que no. Pero lo mío no lo estoy diciendo como un mérito personal. Yo debo agradecer eso a quienes me formaron en eso, como Aníbal Ponce, por ejemplo, en el pensamiento y en la conducta de ciudadano, como José Ingeniero, lo repito, en la conducta como ciudadano, como Alfredo Palacio, como Mario Bravo, como Lisandro de la Torre. Yo sabía perfectamente bien, casi de muy joven, que el que sabe dónde va y va por el camino recto, no tarda mucho tiempo en ir acompañado. Y ese es el ideal. Ese es el ideal que uno tiene que tener como escritor. Y los jóvenes escritores deben saber también que el compromiso no es con la literatura, como dicen muchos. Decir estoy comprometido con la literatura es decir una entelequia. Ni tampoco decir estoy comprometido con el hombre. Vaya, gracias, si somos hombres en la humanidad, ¿con quién nos vamos a comprometer sino con el hombre? Hay que decir, tengo compromiso como ciudadano como en la sociedad donde vivo, aunque tenga que afrontar las dificultades. En fin, yo no quiero con esto establecer preceptos, no quiero decir, lo digo con mucho énfasis, pero no quiero ni dar consejo ni nada, porque cada uno es dueño de su personalidad y hace y escribe lo que le diga su propia libertad, como hice yo. Lo que me dijo mi propia libertad, escribí y nunca escribí por presión de ninguna cosa. Además, una cosa, no tuve miedo de escribir, porque cuando escribía La Forestal había gente que me preguntaba, ¿y no tenés miedo de escribir contra La Forestal? Yo le decía, no, y les repetía, como he dicho también alumnos de periodistas no hace mucho, pobre del estudioso y el investigador, que cuando descubre una verdad siente que le tiembla el corazón. Afortunadamente mi corazón no tembló nunca. Quizá no sea un mérito, quizá se deba a mi buena salud. Gastón, al ser descendiente, ¿no es cierto?, de inmigrantes, ¿eso influye en su obra? ¿Se denota? ¿Es un punto fuerte en lo que usted escribe? Sí, indudablemente. Eso por una parte. Y el otro, quizás más, el haber nacido en Esperanza. Porque Esperanza, como primera colonia agrícola, tiene una fuerte tradición de inmigración y de colonización. Es un tema que está en la cultura de los esperancinos y de la zona de Esperanza, está en la cuestión de los inmigrantes. Ha influido, sí. Y mis abuelos de ambas partes son italianos, eran italianos. Mi madre y mi padre eran argentinos. Pero algunas veces he pensado en los inmigrantes, ya no en la forma en que está tratado en los libros míos, y no lo he tratado nunca en ningún libro. Pienso en los inmigrantes y en el folclore, sobre todo, que originó esa salida de familias de Italia, de Suiza, de Alemania. En Italia quedó un folclore de esa emigración que está registrado en música y en letra. Y mi madre cantaba canciones italianas, pero ella lo cantaba en castellano, cantaba canciones que reflejaban un dolor muy profundo
de la gente que quedaba. Las canciones que recuerdo letras y recuerdo la música todavía, y las sé cantar todavía, porque las cantaba mi madre, ¿no? Y para ilustrarles de ese profundo dolor que me hace pensar que miles de familias han sufrido en Europa un desgarramiento muy profundo. Hay una canción que es la de una novia que despide al novio y que dice: non te dimentica di me, amore mío. Le suplica que no se olvide de ella. Y después continúa. Es muy sentimental, así que vamos a obviarla. También todo es de mucho sentimiento. Hay otra canción dramática de una mujer cuyo marido vino a América, a Argentina, con la promesa de que la iba a llevar, pero ella quería venir con el marido, y el marido le hizo la promesa de que la iba a llevar. Iba a ganar dinero en América, como era de fama, y la iba a llevar. Pero cierta vez, pasaron unos años, llega un paisano que había estado en Argentina y le da la noticia de que el marido había muerto. Y entonces la canción dice: ¿por qué no me llevaste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué no me llamaste para morir también? Es hondo. Y yo pienso que mis abuelos han vivido esas cosas. Mis abuelos tienen que haber vivido esas cosas. Así que fíjate vos cómo no nos va a llegar hondo las cosas de los inmigrantes. Y en Suiza me dijeron que también existe un folclore de ese tipo, de los inmigrantes. Y en Suiza es una nación que registra muy bien el fenómeno documentalmente. Y creo que debe ser general a todas las naciones. Así que el asunto de la inmigración no es solamente eso que por tantos años nos decían en la tradición, no, la tierra ubérrima, la tierra coso, y que no, la inmigración encierra mucho drama acá mismo en Argentina. Nosotros no fuimos con el inmigrante como fue en gran parte lo fue Estados Unidos. Estados Unidos tuvo un sistema de entrega de la tierra que nos explica por qué Estados Unidos es una nación como es. Que trabajaban y que no era común en la República Argentina. Me enseñaron siempre a tener un respaldo económico, aunque sea chico, porque la libertad del hombre, decían, y es un concepto no de ellos, es un concepto del siglo XIX, la libertad, la propiedad, se decía en el siglo XIX, es la libertad. Es decir, que quien era propietario era un hombre libre. Quizás sea un concepto traído de Europa. Ser propietario, en mi casa se decía, es tener las espaldas cubiertas. Todo lo demás trabajando se puede hacer. El vestir dura mucho, comer no es caro, pero el hombre debe tener debe estar respaldado por su propiedad. Y mi padre y mi madre en mi casa tuvieron como ideal, y eso lo hemos vivido todos los hermanos, como ideal que cada uno de sus hijos tuviese su casa. Y trabajaron para que nosotros tuviésemos cada uno nuestra casa. Y lo cumplieron, Fuimos 4 hermanos y cada uno hemos llegado con el esfuerzo de ellos y después con el esfuerzo propio nuestro cuando trabajábamos a tener las espaldas cubiertas. Ese ahorro que hacían esa gente, como tantas gente, era generalizado en la República Argentina y así se construyeron los pueblos de nuestro país. Por eso yo le haría una crítica a una disposición
de la Dirección General Impositiva, que grava con impuestos a los bienes personales cuando pasan de 102.000 pesos. En la clase media, 102.000 pesos no es una gran fortuna. El que ahorra para tener, si tiene 3 hijos, hoy, el que quiera hacer los programas que hacía mi padre, esa ley no le gustaría nada y no le gustaría tampoco dar, porque enseguida tendría que pagar para bienes personales que todavía no lo tenía porque tenía que tenerlos sus hijos. Yo creo que esa ley está mal estudiada, está mal comprendida la realidad argentina. Está bien que el fisco recaude porque tenemos que sostener al gobierno nacional y también tenemos que sostener nuestra comuna y nuestra provincia. Está bien que recaude, pero hay que tener en cuenta que ese tipo de recaudación puede llevar a la desmoralización. Y en la clase media no le gusta pagar impuestos donde le están tocando sus ganancias, porque son pocas las ganancias. Y eso debería entenderse perfectamente bien. Una pregunta que podemos hacer relacionada con la situación del escritor hoy, ¿no? Sí. ¿Cómo ve usted la situación del escritor, ¿no? Ya en los albores del siglo XXI. Y no ha cambiado, hay distintos aspectos en la situación de un escritor, ¿no? Hay que partir de una cosa primordial. Todo lo que se refiere a un escritor es propio de su persona y de lo que él haga, de su formación y de lo que él haga. En principio, la formación del escritor. Cuando el escritor escribe libros, comienza a escribir y concreta su libro, ahí comienzan algunos problemas. Y no solamente en este país, en todos los países del mundo. Acá en Argentina, lo habitual es que ese escritor se costee su libro por su propio medio. Y es lógico, no hay que protestar en eso. Porque no se puede pedir a alguien que se llama editor que invierta dinero en algo que no se va a vender porque nadie sabe que existe ni sabe que se vale. Eso no es posible. Entonces, el camino es o concursos para la edición, a mí nunca me gustó editar por concurso, o concurso para la edición, pero no desecho el recurso. Ese concurso, o si no, cuando se hacen, no sé, hay alguna otra forma que hacen ahora los escritores de cosas colectivas, pero a mí no me gustan los libros colectivos. Yo creo que el escritor debe ser dueño de su obra él, y los libros colectivos tienen que ser el resultado de un análisis muy posterior, porque ahora se aplica mal la palabra antología. Hay un taller literario, junta trabajos de los que van al taller literario y le llaman antología del... No. La palabra antología no acepta eso. Antología quiere decir perfección. Más allá no hay. Lo que es perdurable. De antología quiere decir seleccionado estrictamente. Lo que es permanente, eso es de antología. Pero cuando se comienza a escribir no hay cosas de antología. Raramente pueden resultar. Bueno, las dificultades, como le digo, son eso. Pero quien escribe un buen libro, aunque se lo costee por sí mismo, y si sabe dónde tiene que dirigirse, porque el escritor no termina sus conocimientos en los necesarios solamente para escribir. Debe saber cuál es ese mundo, cómo se mueve ese mundo del libro, que hay imprenta, que hay editor, que hay distribuidores, que hay libreros, y sobre todo saber distinguir bien una cosa, imprenta de editor, porque nosotros hemos visto acá en Santa Fe mismo que sabe libro editorial fulano tal,
No es editor, es el que imprimió el libro. Eso es otra cosa. El que imprime el libro es una cosa y el editor es el que paga la impresión de ese libro y se hace cargo de la comercialización. Eso hay que tenerlo bien clarito. Bueno, hoy en Argentina hay bastantes dificultades precisamente para cumplir esas primeras etapas. Y en cuanto a la segunda etapa del escritor que ya tiene editores que le editan su libro, es en lo corriente pasa lo que pasa en todos los órdenes. ¿Qué sucede? ¿En Argentina hay recesión? Pues bien, también la recesión le alcanza el libro. Las cosas están caras. Tan caras porque se gana poco como para comprarlas, si no, no resultarían caras. Entonces, si las cosas están caras, el libro también está caro. Es decir, el libro entra en ese torrente económico del consumo, vamos a decirlo, para emplear una palabra de hoy, y no es ajeno a lo que ocurre en la economía de un país. A ver, puede ser esto también. Usted, Gastón, se destaca, ¿no es cierto?, ya sea por sus cuentos, por sus novelas, por sus estudios históricos. ¿En qué aspecto, o sea, cuál de todos esos aspectos fue el que más le interesó? ¿Hay uno en especial o usted se pone a escribir y si sale un cuento, si sale una novela? No. Cuando comienzo a escribir, por lo general, es porque ya todo lo tengo pensado. En cuento, lo más común que me ha ocurrido siempre es tener todo el cuento organizado y después escribirlo. Que lo modifique sobre la marcha es posible. Y con respecto a las otras cosas, a los ensayos, lo mismo. No sé si querés aclararme un poco más lo que tenías interés. ¿Sí? ¿Sí? Con respecto... si había alguna preferencia, sí. En general, yo creo que todo escultor, todo pintor, todo escritor, todo albañil, quiero decir arquitecto, tiene preferencia por alguna de las obras que hizo, por un motivo o por otro. A veces es un motivo circunstancial, a veces por la felicidad que sintió en hacer lo que hizo, a veces por el buen resultado de su trabajo. Y yo creo que dentro de la obra mía tengo varios motivos de estar conforme con el público, sobre todo. Además era pecoso, ya dije recién, ahora va a salir la 10ª edición, salió la novela hace poco, va a salir la 10ª. Es un libro que me dio muchas satisfacciones. Y La Forestal es otro libro que me dio muchas satisfacciones, que tiene 17.000 ejemplares. Y todos dicen, ¿es un libro más leído? No. Mi libro más leído no es eso, ni más editado, no es ni La Forestal, ni además era pecoso. Es Inmigración y Colonización Argentina de Eudeva, que en 7 ediciones lleva 24.000 ejemplares impresos y vendidos, desde luego, si no lo hubieran seguido. Entonces, ese libro, que es Inmigración y Colonización en Argentina, que yo calificaría el que con menos apasionamiento he escrito y que es un libro de encargo, porque estaba Spivak, que era creador de Eudeva, y como yo había escrito varios libros sobre inmigración, sobre colonias, me pidió que escribiese un libro para 96 páginas para la colección tal, del tamaño tal y en el tiempo tal sobre inmigración en Argentina. Vale decir, todo condicionado. Y es un libro por encargo. Y es el único libro, creo, que escribí directamente a máquina y no a borrador a mano. Y es el que más se ha vendido, pero tiene su explicación. Es un libro que se puede utilizar en la escuela primaria, en la escuela secundaria,
se puede utilizar en la facultad de en historia, en sociología. Es un libro que tiene un interés una gama de intereses muy amplio. Eso explica. Yo no digo que porque es un excelente libro, no, porque es un libro que se necesita para aprender cosas que no dirán otros libros, nada más. No es mi mejor libro por lo demás, ¿no? Bueno, quería que si usted quiere agregar algo, una reflexión para los jóvenes, referente a la lectura, que está un poco olvidada, relegada, ¿no es cierto? Un mensaje. Sí. Mira, primero voy a decir algo que suelo contestar aparentemente en chiste o en chiste. Cuando me preguntan algunos en las escuelas, ¿no? Si yo quiero ser escritor, ¿qué hago? Y le digo, cambiar de vocación. Porque es mucho más sacrificado de lo que se creen. Ese es un chiste en realidad, un juego de palabras, ¿no? Ahora, lo que yo puedo decir no es nada más que resultado. Yo creo que he dicho bastantes cosas que son resultados de mi experiencia. Y repetiría una cosa, que el joven que está escribiendo debe saber o plantearse las cosas de manera tal que sepa qué es lo que quiere él con su trabajo literario. Y hacer, como dije, que saber dónde va y que vaya por el camino recto, que no vaya por los vericuetos, que no tenga ambiciones vanas, que no crea que es mejor tener un puesto grande y trabajar de mañana y de tarde en el puesto y sábado, domingo escribir. Debe saber una cosa, que si tiene vocación y quiere hacer una obra y si está dispuesto a afrontar todo lo que significa trabajar en literatura, debe saber que eso no conduce a la riqueza de ninguna manera y que es muy sacrificado, porque hay tres principios fundamentales que debe cumplir un escritor, joven o viejo. El primer principio es trabajar, el segundo principio, trabajar, y el tercer principio, trabajar. Porque escribir es un trabajo. Alguien dijo que el genio es el resultado de una gran paciencia y el escribir es el resultado de una gran constancia y una gran fe también en el ser humano. No se puede escribir si no se tiene una gran fe en el ser humano y amor por el ser humano. Sentir amor por el ser humano, esa criatura que está viviendo en el planeta con nosotros y que padece todas las consecuencias de la naturaleza y las consecuencias de las cosas de los hombres. Ese ser humano debe dar pie a su corazón para el amor a ese ser humano. Sé que a veces es difícil soportar ciertas cosas de la humanidad, pero comprender que son cosas humanas y que el ser humano merece nuestro amor. Y también recordar una cosa que se está olvidando demasiado, una palabra que es la palabra piedad, tener piedad también, tener piedad por los seres humanos que están al margen de la felicidad, tener piedad por los que están al margen de los privilegios, tener piedad también por los gobernantes que se equivocan fundamentalmente en una cosa, pero piedad como ser humano, pero como ciudadanos ser implacables, exigir
un cumplimiento estricto del deber y un cumplimiento estricto de un precepto de la Constitución Nacional en el caso de los argentinos, que dice promover el bienestar general. ¿Para qué queremos gobierno si no se nos promueve el bienestar general? Eso abarca completamente toda la actividad gubernativa, promover el bienestar general. Tener cuidado con las cosas de la patria también, tener cuidado con las cosas de la patria que son de todos y que son de la nación. Ha costado mucho a la nación tener cosas en nuestra patria que son de todos. Tener cuidado con lo que se hace con ellas. No vaya a ser que caiga en manos que no beneficien al pueblo argentino. Bien. No me cansé, pero me da... soy muy implacable. Don Gastón, una pregunta con respecto a lo que dijo recién. ¿Cuándo el escritor pasa a ser un artista? ¿Pasa qué? A ser un artista. No, por eso le hago la pregunta. ¿Cuándo un escritor se convierte en artista? Yo creo que siempre. ¿Siempre? Siempre. Un escritor debe tener el sentido de la belleza. El peor pecado que puede tener un escritor es no sentir la emoción de la belleza. Un libro puede ser muy justo en esto, en aquello, en los conceptos, aquello, pero si cuando el lector deja el libro y no tiene, me estoy refiriendo a literatura, ¿no? Y deja el libro y no tiene una sensación de belleza, esto no quiere decir que tiene que escribir cosas bellas, sino que escribir hasta las cosas dramáticas, trágicas si se quiere, de una manera tal que cuando uno cierra el libro quede pensando que qué hermoso fue leer este libro, aunque haya sido trágico, aunque haya sido dramático. Y hay escritores muy talentosos, tenemos en Argentina, que pecan precisamente por no tener en cuenta la belleza. Y muchos de los escritores argentinos no hacen una cosa, cuidar el estilo de la prosa, cuidar la prosa como una cosa fundamental. Que la prosa sea bella si es posible, porque las verdades se recuerdan cuando están dichas hermosamente, más fácilmente se recuerdan las verdades. Una verdad mal dicha se olvida, una verdad muy bien dicha no se olvida jamás. Eso es fundamental. Además hay otra cosa, que esto va dirigido a muchas gente joven y no tan joven. Hablan de la literatura y dicen la palabra, el ejercicio de la palabra en el escritor es cosa. No. Decir la palabra en un escritor no es decir nada, porque la palabra, sí dicha aisladamente, no es nada más que un símbolo gráfico de una idea. Lo que maneja el escritor, y hay que entenderlo perfectamente, no son las palabras, maneja un idioma que es mucho más vasto y más profundo que decir las palabras. Las palabras son unas pocas cosas dentro de esas cosas maravillosas que es el idioma de una nación. Hay que manejar el idioma, sé que es muy difícil, sé que es casi imposible llegar a ser un maestro del idioma castellano, pero es el idioma lo que debe vibrar en nuestro corazón cuando estamos escribiendo, no las palabras. Las palabras son motivo de corrección, de sustitución, etc. Pero la armonía general del que escribe está dada por el idioma. No vale la pena tenerlas acá porque son iguales, y acá tenemos,
Hago mucha sombra yo. A ver ahí puede ser. Ahí andamos. A ver, muéstrame el otro de vuelta, de Alemania, a ver si lo puedo filmar de vuelta, pero con... No, porque le saqué, me hacía mucha sombra el... Ajá. El... ¿Se va? Ahí no alcanza a ver acá, pero... Lo que sí me hacía mucha sombra era eso. Te lo digo, ¿no? Eso, usted con el libro, yo lo quiero. Vamos a hacer la tapa de vuelta. Ajá. Ahí está, la tapa está. Y a ver. ¿Ya está? Sí. Le voy a hacer... Yo a Osvaldo Mayer, él cuando estaba en Alemania, como es descendiente de alemanes, le favorecía mucho probar su Le voy a acento. hacer otra tomita del cartel aquí. Ah. Biblioteca de la Amistad. Vos me decís cuando te hablo. No, ya lo estoy grabando, cuando quiera. Que nos cuente. Que nos cuente un poco lo de la Biblioteca de la Amistad. Sí. Los libros y con los libros y los papeles que tiene, la cantidad de... ¿Cuántos libros tiene Gastón en la biblioteca de la mitad? En la Biblioteca de la Amistad hay alrededor de, quizás haya más, entre folletos y libros más de 800. Y sin contar los que he regalado. Porque claro, a veces uno no puede tener los libros de aquí para allá y sin biblioteca. Yo no tengo lugar. Y en San Guillermo hay una biblioteca en la que yo soy padrino, me nombraron padrino, y entonces la favorezco mandándole libros allá. Ahora, este libro que yo tengo acá pertenece a la Biblioteca de la Amistad. Y la Biblioteca de la Amistad se caracteriza por tener todos esos cerca de 900 libros, todos están autografiados por los autores. Y esto sucede porque nos conocemos, o ellos me mandan el libro, yo le mando algún libro, y eso se viene haciendo desde muchos años, desde que yo era joven. Pero cuando vivía yo en otra casa, cerca de Guadalupe, y me voy a cambiar a esta casa, regalé cerca de 200 libros, porque el problema era cómo venir a vivir acá, que no teníamos lugar para los libros. Y se los regalé a la biblioteca de un club, y a veces, o muchas veces, me lamento no haber reservado algunos libros, porque ocurre una cosa. A esa biblioteca yo hice una selección, libros que me podían a mí ser útil y no lo podía obsequiar, pero obsequié libros de personas que era su primer libro, es decir, escrito por un muchacho de 20, 21 años y que después tuvieron su significación en Argentina, ¿no? Y como a mí me agradan las primeras ediciones, añoro a veces
ya no lo tengo. También lamento mucho haber obsequiado, lo lamento por esa razón, no porque esté en la biblioteca, ¿no? Haber obsequiado el libro de un cubano de Camagüey, que debe ser más o menos, me lo mandó en 1938, ¿no? Bueno, Agramonte es el nombre de él. A veces lo he oído por ahí. Bueno, ese libro no está en la Biblioteca de la Amistad, pero en esta Biblioteca de la Amistad, además de Julio Masfud, que ustedes vieron, de Bayer, de esto, hay libros de Sábato, de Capdevila, hay cosas de Capdevila, de la época que todavía vivía este Capdevila, que hizo bastante roncha en Argentina, y bueno, no fue el escritor popular que nosotros buscábamos, era un tipo de escritor muy especial, pero que tiene un gran poema para los argentinos que se llama Melpómenes. Y bueno, de Rafael Alberto Arrieta también hay algún trabajo, como también muchas cartas he tenido de ellos. Cuando yo tuve que sacar de mi biblioteca papeles y papeles, seleccioné las cartas de 54 autores fallecidos. Ha vivido mucho, pero lo que es el caso que empecé de muy joven a escribir y a publicar, y ese intercambio de libros era también intercambio de correspondencia. Tengo una correspondencia muy linda, todavía esa está en mi casa, linda y significativa, de Héctor P. Agosti, con el que nos hemos escrito mucho. En el archivo histórico hay una cantidad de cartas de un gran espíritu argentino que fue Amaro Villanueva, un entrerriano muy destacado, el autor del Mate y de tantas otras, Crítica y Pico. Y hay también originales de autores, porque tuve más de una vez tuve la oportunidad o el deseo de que se hiciese el Instituto Documental del Escritor en Santa Fe, y he escrito proyectos a ministros, más de un secretario de Cultura, y no han entendido un proyecto tan simple como ese, que no significaba tener más empleados, que no significaba tener un local especial. Y cuando yo publiqué eso del Instituto Documental del Escritor, que creo que fue en 1947, 46, salió en los diarios, y después la Sociedad Argentina de Escritores fundó el Museo del Escritor, que a mí no me gusta la palabra museo para la literatura, yo le llamo Instituto Documental. Y ahí están todas esas cartas para decirte una cosa, hay originales enteros de libros, y te voy a dar a un autor muy popular, el Chira Molina, de Julio Miño. Yo lo tenía entero en los originales manuscritos, y eso los regalé también al archivo. Bueno, toda esa labor uno hace porque es parte de la vida de un escritor, ¿no? Con Julio Masfud también tengo bastante carta de Julio Masfud. A ver, este de Julio Masfud. Vamos a recordarlo a Julio Masfud. A Julio Masfud, que como es sabido, es el autor de un libro que tuvo una gran, y los tiene para los que estudió, una gran significación, que es Psicología de la Viveza Criolla. Y después los ensayos de él son fundamentales. Y de Julio, aquí está la firma de Julio, ha fallecido hace unos 4 años más o menos. Sí, hace poco. Y tuve la gran sorpresa cierta vez, en 1972 fue una tarde, una siesta de mucho calor, llaman a la puerta y había 2 personas. Y entonces uno me dice,
Y bueno, yo abrí la puerta, me dice, soy Julio Mahfoud, que vino acá a Santa Fe por unas razones de su partidismo que tenía, ¿no? Y el otro era Enrique Fernández, con la particularidad de que ese Enrique Fernández había sido un soldado en la Guerra Civil Española. Así que sumamente interesante. Y a Julio vino acá, ya te digo, y lo conocí, la gran sorpresa. Y vino porque ellos, los dos, con un otro Portela, con el que también fuimos amigos, eran los que dirigían la editorial Proyección, que es una editorial que publicó a Bakunin, a todos los que eran de tendencia anarquista, cosa que yo ignoraba en ese momento que Proyección tenía eso. Me enteré cuando hicieron la segunda edición de La Forestal, que a ellos les interesó muchísimo porque ahí vieron la actuación de la Fora, acá en el norte de la provincia de Santa Fe, ¿no? Y además le agregaron a esa edición un trabajo de un señor que ya tenía muchos años en ese momento, Ángel Borda, que fue un partícipe de las luchas armadas, el levantamiento armado que hubo acá en La Forestal, ¿no? Y eso está todo documentado, en mi libro también está expresado. Y tiene la particularidad de que agregaba al final todos los obreros que fueron detenidos, procesados y los años de cárceles que le dieron. Eso está en la segunda edición de ese libro. Es muy interesante porque todavía existe el criterio en mucha gente que qué lindo era todo esto cuando estaba La Forestal, pero no se acuerdan que ahí se hablaba de 200 muertos, hablaban los diarios en ese momento, ¿no? Ese fue un movimiento muy serio del levantamiento de los hacheros de los montes, y la gran dificultad que tenían para sofocar ese movimiento es el conocimiento que tenían los hacheros del monte y los demás no tenían ese conocimiento. Bueno, fue un episodio lamentable, yo llamaría, en nuestra historia, porque los gobiernos no deben nunca permitir que las situaciones sociales se lleguen a estado tan candente que hayan sido necesarios para los obreros luchar de esa manera. Ese tipo de lucha ya no es conocida en Argentina. No es conocida porque han cambiado los tiempos, han cambiado las pasiones, también la misma legislación cambió. Hemos dado, que era la verdad histórica que nosotros debemos respetar honestamente, es que hemos dado pasos adelante en muchos aspectos en Argentina. Bueno, son episodios históricos de mucha significación, porque nunca desaparece de la historia de un pueblo lo que ese pueblo luchó por su libertad y por su bienestar. Nunca desaparece. ¿Quién la toca? ¿Un Sí, libro? la primera. Bueno. O sea que, Hizo sus movimientos internos, intestinos, esas revoluciones, pero así en una cuestión obrera y eso no, eso no es así. Además al Amazon no lo mataron así. Al Amazon lo esperaron porque sabían que venía detrás de un eucalipto uno con un arma larga y apuntó bien acá y lo mató. Al Amazon tiene otra historia que yo no la quiero contar mucho, pero la historia del Amazon no es así. Inclusive estuve hablando con una mujer, una mujer de edad, y cuando la Amazon era joven ella tenía que ser, por la manera de hablar, la manera de hablar del Amazon, porque Amazon, que las mujeres, me parece que ha tenido mucho que ver con y la Amazon tenía algunas cosas, ¿verdad? Yo tengo una de 5 años más chiquita.
Queremos ordenarnos cronológicamente. Sí, hay que Esperando. ordenar, pero algunas están de más. Sí, sí. Eso Hay otro se más. sabe bien. ¿Cuál es? Y ahí que el de la investigación que 18. Pablo Antonio. Pablo Antonio, sí, tengo La las de cartas de Bailey, Pablo la Antonio tercera y cuando la de están Bailey. haciendo la La película, segunda. iban a hacer, él estaba La haciendo el segunda guión, y la dice, de lo Bailey. fundamental de la película, del documental es tu libro. Yo la tengo acá, sí, acá la tengo. No, sabe, No, sí, pero la primera parte un poquito, pero todo lo que aparece del Amazon para allá, no, eso no tiene nada que ver. Nadie. Además, Pablo Antonio cometió un error serio, que eso lo discutimos mucho, había más de 1000 personas en la sala de San Cristóbal, cuando vino de Gracia, no sé si cómo se llamaba uno que andaba en televisión mucho, y que trajo la película allá, y estaba todo el pueblo. Y entonces se opinó sobre la película, ¿no? Y la gente que escuchó estaba de acuerdo con eso. No refleja ¿Y esta? porque la verdadera manera de enfocar el Esto asunto tendría que haber debió sido. ser el monte y el achero. Lo demás ahí como cualquier parte del mundo. La parte Mira del que gobierno, tengo las una forestales estaban en la situación como montaña estaban los etcétera. gobiernos por acá, con alguna diferencia por la característica del pueblo, nada más. Pero el obrero tenía los mismos problemas. Ahora, donde la verdadera tragedia estaba en el monte. 18 años. Y Pablo Antonio se olvidó estos? del Ah, monte y estos del tendrían que ver. achero. No, pero son hijos. Ah, son esos. Estos son los hijos, ¿no? ¿Dónde está ya? Ah, ya. Vamos a tener que hacer una entonces nosotros. A este primer contacto conmigo en la puerta. ¿Esa? Sí, ahí está muy... Mirá que mal puesto el revólver. El revólver, Yo el revólver. tenía 20 años. Hasta del revólver. Tenía 20 años. Pero este segundo me sirvió para un susto. Para por lo menos ponerse en 72. olvidar. 90. Porque ahí donde yo estaba era el campo de un tío mío. Y Ah, que está con el revólver. sí, 85 años. sí. Lo que tenía un rifle, sí, se casaba con para comer nosotros. Así le contó que esta es la época que usted empezó a investigar los forestales. Preguntale. ¿Eh? La época que empezó a investigar todas las forestales. Este es el primer contacto que yo tuve, el primer conocimiento que tuve directo. Esto está en Santa Ana. Eso está en Villa Ana, Esto cerca de Villa Villa Ana. Hay Ana, 20 años. más o menos unos 10-15 kilómetros de Villa Ana está sacada esa cosa. Esta es 90. Villa Ana. ¿La viste en el tomate? Te digo que ese revólver me sirvió para preocupación, porque ahí en el 86, campo ¿cuál es donde 90? estaba, ¿Anotaste un esta? muchacho más o menos de nuestra edad, y me dice, hay un baile, Después de la baileta. se llamaba La Encierra, No, después estaba lo de Gastón, 20 el años. de Sellaré y del otro era Ah, la 18 años. y ahí había yo lo conocía bien, Espera, esta es 90. y así con unas Sí, hermanas, y ¿qué había es? un baile. Y en el baile 37. estaban Este juntas ya. varios, Este ya. después conocí más, ¿no? ¿Hay algo más Después ahí? otros más. Y una sola mujer y embarazada, bastante embarazada. Ese era el baile. El que tenía la guitarra tenía 3 primas. Tres primos. ¿Estaba con la prima ahí? ¿Eh? Estaba con la prima. La guitarra con Ah, 3 con la primas. guitarra. Te podés Esta es imaginar lo que era Con eso tres para nomás. Sí, en bailar. este orden. Te podés imaginar lo que Para era. bailar. Y entonces resulta que yo estaba Con con mis Ortiz, primos, ¿no? 60. Todo lo que hay, Con el cap. Sí. Y una vieja que había El mucho 64, la del tabaco colgado 30 y así pico. en la cumbrera de Esos son los hijos. Ya la que está estaba grabando. fumando Esta es una- era bien ya de noche. Y este barrio tenía un... Esa es del 43 me habían Pero dicho. bárbaro. Sí, en serio. Pero Después yo yo te digo comía porque está con papas, algunos comía guiso escritores. con oveja con él. Pues yo no lo conocía casi. Bueno, y resulta que ¿qué iba a bailar? ¿Qué iba a bailar? Y primo le dijo, bueno, yo salí, me parecía que tenía que hacerlo, ¿no? Fui una cosa. ¿Y En el cuánto 82 terminamos empezó a hacer? escuchar. La mujer esta me manda una copla, pero qué sé yo, parecía que yo tenía que contestar, porque
porque quedó esperando. Estaba desafiado ya, don Gastón. Ya está, sí, me manda unas copias y Premio dije, nivel "Sí, dos". voy a tener que-". Y no sé qué inventé, qué macano. Bueno, dejó pasar. Y al rato que ¿Cómo está estábamos ordenado? ahí, De ¿no? la más vieja para la Sí, por por la supuesto, fecha. yo andaba con el segundo. Pero pusiste acá. No, va del 60 al 90. La duda. La que tengo yo es 60 para. O sea, No, tendría que haber hecho, pero no se me ocurrió hacer eso. Al contrario, yo me julé el pie verdaderamente, porque no sabía a qué se debía eso. Bueno, y para colmo, el único, mi primo no bailaba, la única mujer que había, las veces que estaba, la mujer bailaba conmigo. A veces bailó con otro, pero siempre corría por mi invitado. Y pa. Y por ahí cuando saco a un costado a Irineo, al desayuno, che, ¿por qué tiro? Porque está muy contento. Estaba alegre. Era una manera de expresar la alegría. Como los que tiran cohetes. Claro, gritan. Eso. Qué bárbaro, ¿no? El 78, ¿entendés? Cuando le dieron el premio. Yo como Premio Ponce, ese. no sabía qué Ah, no, hacer. ese es otro. Está presidente pasado. ¿Quién? De la... Es esta, No es jovencito. ¿o no? No. En el otro momento. No. Sí, es la misma película, por eso no. Esto es entre los que me pienso. Bueno, ¿Esta la pusiste en Canadá? no. Pero fueron Mucho se hará, ¿no? íbamos a caballo. Mucho se hará. Y a veces cuando iban matorrales. Esta en color. No me calles, si te parece Prefiero todo blanco y negro. Sobre todo las que son. Esta es la misma, ¿no? Es la misma que la anterior. La misma que la anterior. No, pero esta es en el 78, es en el 80. Son distintos momentos. Ah. Pero no, pero acá está también esta con Vir. El 85. Ahí está el chavo. Así Brilla mucho. Yo te voy a traer los originales de ¿Natalia? Te voy a traer los originales de las correspondencias. Bueno. Eso sí me parece porque eso creo que va. No, déjalo porque por ahí cuando habla de los pendejos. 68, fue 68 de alguna. Hasta ahí. Leo. No. Esta que está en No es del 80. Del 70. ¿Te acuerdas? Otra. El equillo chiquito. Este Es es el el equillo chiquito. ¿Esta sigue? Sí. ¿Esta sigue? ¿Cuál sigue? Sí, esta. Sí, y lo estás diciendo. Tranquilo. Esta de... Después ya no tiene toda más recién. Del 90. ¿Y esto ya lo sacó? ¿En qué año está Rolando? ¿86 esto? 85. 85. La brilla mucho. Bueno, esta no tiene, pero acá, esta debe ser del 80. No tiene años. Esta de 80. Debe ser más o menos. A ver uno que le ayude. Sí. Allá arriba. ¿Arriba la nota? Sí. Acá. Acá mismo. Ay, qué cosa. Otra. Esta no sé cómo. Qué difícil es esta. Bueno, nada, sí. Después te lo tengo que poner.
¿Cómo así? Es muy difícil. Se ríen. ¿Viste cómo no envejeció así? Mira, acá está el 86, acá está el 90. Parece lo mismo. Y todos estos son originales franceses. Sí, dice 90, pero... Tengo una inseguridad como está saliendo esto. Otro que... Espera. Igual pusiste todas acá arriba y yo no sé por dónde voy. Esta. No, estas ya están todas. ¿Estas de colores no? No. Bueno. No, estas ya están, creo. Sí, ya están. Ponele presión. ¿Esa no está? Sí. Después esa la que Está el 83. Por favor. ¿Cuántos años le llevó? Otra. ¿Esta? Son más parecidas, pero son distintos momentos, de acuerdo a lo que dice acá. Pero después para escribir, Creo que menos de un año. Pero después vuelvo a copiar la misma. Pero trabajé muchas porque la ¿Ya está? Este tiene que haber, este ese. Y lo Claro, estas editó fotos las sacaron cuando le dieron el premio a la sala. Latina. Esa no Es tiene. una latina. Y sobre claro. Esto lo dejamos acá. Sí, porque eso es lo que después tengo que subir para ordenar cosas. Ah, bueno. Latina fue la primera. Sí, la primera editorial. Sí, la primera edición. Fue una primera edición de 5.000 ejemplares. 5.000. ¿Cuál? Y después otras grandes hizo, Ahora, Hispamérica hizo 5.500 por contrato. 5.500 Fabérica. Sí, y me pagó una miseria. ¿Y mire quién? América. ¿De qué año gastó eso? ¿Cuál? América. Hispamérica es, me parece, del 1988. 88. Claro. Y después de esa primera por contrato, que eran 5.500 ejemplares, ellos tenían derecho durante 2 años a continuar haciendo ediciones, ¿no? Y hicieron libros hasta el tercer lanzamiento, dice. Yo fui a Buenos Aires cierta vez, pero no me pude informar bien cómo habían hecho. No me pude informar bien. Gastón, y después los originales. ¿Usted mismo lo pasó a la máquina? Después sí, ¿cómo? Sí, tenía que pasar. Porque al pasar la máquina muchas veces Corregía. hacía correcciones, sí. Corregía. Y después acá, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que había que investigaba la forestal ahora último me hizo equivocar. Porque ellos estaban equivocados. Y yo pero trabajé mucho. No sé si taché o lo dejé nomás y seguí después. Pero tuve que trabajar mucho, ¿En dónde es? tomar todo de nuevo. Por La el misma asunto cosa. del origen de las tierras. No, Porque ellos hablaban de 643 leguas a la forestal y no es al forestal. No se empezó así. Y tuve que reordenar todo y investigar en el archivo, las escrituras públicas y en catastros, ¿no? Y entonces ordené cómo es el origen de la propiedad. Pero mucho trabajo. Sí, de lo creo. ¿Y la primera edición data de qué año? Pero La primera con él edición de cuando le dieron el premio a la sala. 65. Acá se hizo en un salón del teatro ¿Este señor quién es? que estaba, no sé si dónde era. Este señor... Aldo Tesio, esa foto que está con Aldo Tesio, ¿quién es el otro Gobernador. que Este. está? Sí, Este. ya le ¿quién va a es? preguntar Tesio. No, ese este. Tesio. Este es Tesio. Ese sí. ¿Y ¿Y el este? que está al lado? Es el hijo de Tesio. Ah, que ponga Tesio, ¿sabes? El hijo de Con Aldo Tesio. Con él. Aldo Tesio. Aldo Tesio. Gobernador de la provincia.
somos muy amigos. Él habló en el... ¿De Da Vinci? Cuando se hizo, él cuando el premio Aníbal Ponce, él habló en la Sociedad Argentina de Escritores. Lo invitaron a tesis para hablar. Porque sabían que éramos amigos, pero mi amistad empieza. Mi padre y el padre de él eran muy amigos. Ah, mi amigo, el papá de Leonardo. Y vivíamos más o menos a 1,5 cuadras. Ah, de Esperanza. De Esperanza. Y yo los recuerdo a los dos ir con un guardapolvo de seda cruda que se usaba todavía toda tierra. Entonces cuando tenían que ir a una fiesta o una cosa paquete, se ponían un guardapolvo de... Y esta debe ser la más nueva, aparte de las que tenemos. Las cosas no estaban bien. Eran muy amigos. Después fuimos amigos con Vamos a Aldo ver a la y familia. mi hija como Griselda son íntimas. No hay ninguna paisada, ¿no? Y Aldo Techo, cuando en la Sociedad de Escritores habló, recordó eso. Esa que era la amiga suya. Eso yo traigo esa cosa. Así que Griselda nació en Esperanza. Esa. Sí, sí, ¿Eso ya no, está? Griselda tiene que haber nacido Sí. acá, Con Aldo Techo. porque Aldo ¿Esto? se recibió de Este es el abogado, padre. pero en muy pocos años en Esperanza, después vino y Se quedó acá. La de la madre, las hermanas Y fue la mi primera. estilo político debe haber sido lo del calvismo. Sí. Debe haber sido, ¿no? Mi viejo era radical. Le- Pero yo, con tantos otros muchachos, Y a veces hay nos muchas entusiasmamos con influencias. Lisandro del Actor. Lisandro del Actor, claro. Y bueno, fue la figura de esa época. Por favor. Yo era secretario general del Centro Juvenil Eran unos de prototipos. Lisandro de la Torre, de los demócratas progresistas, y Aldo era el secretario general de la Juventud Radical. Ah, Yo tengo cartas de Aldo de cuando hicimos un acto en común. pero había buena relación. Sí, porque querían hacer la unidad. Teneme esta foto. Eso es El que- asiento, mano, un ratito. Y eso Más tiene abajo, que haber si sido, podés. no sé por qué. Más lejos, más lejos. A más de 1 metro. Año 30. 31. 30 y pico. Sí, cuando la elección es fraudulenta, Ah, me parece, sí. No sé qué elecciones hubo. Desde la foto también lo vieron. El Centro Juvenil de Derecho fue el que organizó la Esperanza al acta. Y el Lisandro lo mataron en que Y fue eso en el 30. 30 y pico, por la vez. Yo tengo cartas. está. Esa es la mamá. de Nelson Bernabé. El padre. Y tengo porque mi tío era dirigente demócrata progresista y yo era de la juventud. Y bueno, quedaron, yo ni sabía, pero una vez mirando ahí me encuentro con estas. No tienen significación política. Hablan más bien de cosas administrativas. Bueno, Otro. Los hijos. Da para 2 documentales. Esta. Es él, pero acá aparece. 3 años. Es más reciente. Después están los padres. Muchas evidencias, muchas cosas. Marcazo, un largometraje. me acuerdo de Lisandro de la Torre en Esperanza del cine. Había ocurrido una cosa. ¿Quiénes son acá estos? Los dos hijos de él. Se adelantan en el escenario Lisandro de la Torre. 41. ¿En el cine en Esperanza? Esto es del 94. Y comenzó así a hablar. Sí. Esta debe ser la fecha, el año. Hacen hora, No salía, no ven esta. termina de ¿No ser sale? asesinado. No sé, me parece ¿Esa es la que- hija hoy? No sé cómo era el nombre, un demócrata por acá por San Estos son Pedro. los Hacen Y esta que nos unas las tragamos, horas, que es cuando le han tenga 5 años. asesinado a fulano al alcalde. ¿El que está sentado o está parado? ¿Cuál? ¿Él? El que está parado. Ah, ahora como que... Este ya está. Siempre me acuerdo se comienza. No, pero esta no la hicimos, la hicimos hoy. Porque tenía Ya Birri lo Ah, conocí yo no acá la en anoté. la época de que estaba en No, a Fotos Birri de él, todas de él, con ¿no? la espadalilla. Con la espadilla. Estos son los hijos. Sí, por eso te pregunté. Hola, ¿qué tal? ¿Qué decís? Claro, claro. Sí. Ahí cuando vino se acordó la otra vez. Y esa es la del hijo. Los soldados. ¿Este es el hijo? ¿Esto también? Esta es Mónica, sí. Después está acá, están los dos, cuando Habla tenía... Rosa,
Frasco. Ah, sí, sí, sí. Este cuando tenía 5 años, Gastón. 5 años de edad. Y Olga Sacarina. Prima. ¿Qué grupo es? ¿Otra? Más. Ese es mi hijo. Pagó las consecuencias de liquidez. No me digas. Dame la tapita. Pero nosotros no fuimos. ¿Hasta la dime? Nos fuimos al cine. ¿Vamos a cerveza? Sí, yo no me subí con medicamentos. ¿Te enteraste lo que le pasó, no? No. Tuvieron que poner punto en el grupo. Me digo que salvaste, gracias a Dios. Enorme. ¿Y Acero? Sí, una amiga mía. Me conocía, ¿no? ¿Porque vino locura? ¿Qué se comió un maratón? Sí, cuando lo fui a levantar. ¿Se lo besó? Esto es lo más difícil de filmar. ¿Ese es la pipaza? El de Guafor. No, este de Barlet. Digo, el de Lenny. Ah, eso. Pero aparte no sé, tendría que... Algo original. Así, haciendo eso tendrían que sacar una foto. Sí. No, yo te saco una foto. Está bien, Hay una carta Ah, nadie. ¿Cómo? Yo me... Mira, acá la prendés y acá acercás o alejás la imagen. Y acá apretás. Y ya está. ¿Y para cargar? ¿Pero sola? No tenés que lo tomo yo otra, ¿no? Automático. ¿Y acercarse o alejarse nada más? Probale ahí. Ya está prendida. Ya está prendida. Pero ahí todo eso no se lee en el Después apretás acá documental. nomás. Es No se ve con... Ah, una ¿lo cuestión ves? de ilustración. El pionero en decir la verdad sobre los temas malditos. Ah. Mira esta dedicatoria, Rolando. Hola, voz de mi nieta. Sí, ya llegaron. Tengo que preguntarle ¿Por qué hay tantos flash antes de salir la foto? ¿Por qué hay 2 o 3 flash? Para que los ojos no te salgan rojos. Como para acostumbrarte al flash. Porque el primero, claro. La tapa está fea. Qué lástima. Bueno, ya basta de fotos. Sí, Gastón la sacó otra. Ahora, Dame Gastón. ¿hiciste, ¿Eh? le encontraste la vuelta? Porque no Sí. todo el mundo lo ve primero. No tenés que correr la película. Es automático. ¿Qué hace? Poner el encuadre. Es el encuadre, el cuadrado. Ya está, bueno, la cámara este. Sí, pero yo no encontraba la Para aquí vuelta. no sabemos, no somos expertos en fotos, pero Esta cámara es hermosa. Es lindo, pero... Gastón, vamos a sentarlo acá. venga acá, venga acá. Así sale con nosotros. ¿Qué cosa? Así sale con nosotros. Espera, ¿qué? Espérate que te... Pero se corre automático. Sí. Sáquense sacando fotos. Esa es una cosa. Sí, querido. A mí siempre me tocaron ¿Qué? las cosas honorarias. Eso demuestra. Sí, sí,
Le escribo a un amigo que me dice, cuando se enteró por los diarios, eso sí, digo, yo tengo las paredes llenas de títulos honorarios y la heladera vacía. Bueno. Ese es lo que interesante. ¿Se terminó casi? No. Espera. ¿Qué tal estuvieron los festejos de Esperanza, Gastón? ¿Cómo? Los festejos de Esperanza. Ah, sí, muy bien, muchas promociones fueron. Al cumplirse los 100 años, todas las promociones que pudieron asistir, asistieron. Se encontró con viejos amigos. Sí, claro. Y muchos que ya ni las conozco. Las promociones anteriores, al de apellido, sí, ¿no? Pero hizo frío, ¿no? Hizo mucho frío ese día. Sí, hizo mucho frío. ¿Y dónde festejaron? ¿Ahí mismo en el colegio, en la escuela? Sí, en la escuela, y después el almuerzo se hizo en un club. No están grabando nada, ¿no es cierto? No. Entonces te cuento, eso del Gran Premio de Honor fue una coincidencia extraordinaria. Hay premoniciones, ¿no? Eso fue en 1990. Y yo veníamos diciendo acá en mi casa, en 1900, el año que viene, en el 90, vamos a hacer un mes seguido de festejo de familia porque se cumplen 50 años de mi primer libro, ¿no? Que fue en el 40. Bueno, y estábamos con el asunto del primer libro. Una noche, como a las 8:30, llaman por teléfono desde Buenos Aires. Y era Florencio Escardó. Y me dice, mire, Gastón, termina la comisión directiva de resolver, darle a usted el Gran Premio de Honor de la SADE, ¿no? Bueno, era el 30 de mayo de 1990. Y no sé qué se me ocurrió a mí, 30 de mayo, algo me sonaba la cosa. Voy a mi primer libro, Anatole France, terminado de escribir el día 30 de mayo de 1940. A los 50 años justo de haberse terminado de... recibo ese llamado. Pero vean, son casualidades, qué sé yo si son casualidades. Tiene el prólogo de Bagú, ¿no es cierto? Eso, sí. Qué lindo que está el prólogo. Sí. ¿Podemos enchufar acá, Gastón? ¿Cómo? Una luz, ¿podemos conectar? Sí, acá, espera. Acá. Sí, conectar, sí, cómo no. Y este acá, por supuesto, el otro caballito pantalla para los chicos. Con esta tapa. Es otra edición. Claro. Sí, esta es la 9ª edición. Y ahora están por hacer la 10ª. Esta la hicieron este año y ya están por hacer otra edición. Ahora, esta es 2ª edición. Originariamente se llamó El Pan Nuestro. Ah, claro, yo lo tengo. El Pan Nuestro después lo tengo así. Claro. Que lo hizo la editorial Nueva Visión, asociada, no recuerdo con qué otra editorial grande, para una colección. Y yo le había puesto El Pan de los Argentinos, pero ellos me aconsejaron cambiar el título, porque ellos exportan. Y entonces me daban ejemplo, un peruano ve El Pan de los Argentinos, puede no interesarle, pero si es El Pan Nuestro, es un título más abarcativo, y entonces van a interesarse en el problema. Eso. No, Gastón, a mí me gustaría que saque algunos libros, que busque algún libro. Ajá. Por ejemplo, bueno, sacando un libro así.
lo abra, que lo lea. Sí, se puede sentar. Bueno, Siéntese un segundito, sí, no es mala idea que se siente. es un libro de Sarmiento. No por nada puse la mano así disgusto con Sarmiento. Y son sus discursos populares. En este discurso debe estar el discurso a la bandera, que es lo fantástico de Sarmiento, ¿no? Y lo notable es que él fue a una conmemoración de los italianos y mientras estaba él ahí, la gente empezó a pedirle due parole a Sarmiento, 2 palabras de Sarmiento, ¿no? Y es cuando habló de la bandera argentina. Extraordinario ese discurso. Que digo, sí, sí. ¿Y qué le gusta leer? Y mira, yo te hablo de Sarmiento acá. Cuando no estoy conectado de ánimo para escribir, y más antes, porque pasaba algo que me impedía escribir, lo tomaba Sarmiento y era como un dínamo para mí. Es un gran promotor de pensamiento y de emoción Sarmiento. Es decir, sacude a uno las cosas, los pensamientos. Bueno, Sarmiento, ¿para qué vamos a hablar de él? Sí, es imprescindible. Cuando se habla de la historia argentina, Sarmiento es imprescindible, mientras él empezó a actuar hasta que murió y después, y es imprescindible no solamente por sus libros, sino por su actuación dentro de Argentina. Además, debemos insistir en Sarmiento, en muchas cosas de Sarmiento, sobre todo cuando él decía educar al soberano. No estaba diciendo unas palabras simples de educación, porque el soberano es el pueblo, donde reside la soberanía, reside en el pueblo, y había que educar a ese pueblo para que como ente soberano, político, resuelva como gente instruida. Es una visión, para qué vamos a hablar de Sarmiento, extraordinario, ¿no? ¿Y algún autor más contemporáneo que le guste leer? De los contemporáneos, he leído a un mexicano, a Carlos Fuentes, lo último que leí, y te advierto que me desilusionó un poco por esto, porque para mi criterio estético, me disgustan muchas novelas que se escriben también en Argentina, y en Argentina especialmente también se escriben novelas que de pronto caen no en lo amoroso, no en lo, ¿cómo te diré?, erótico. No, caen directamente en cosas que no puede ser. Y lo que me llamó poderosamente la atención, porque yo tenía una aureola de Carlos Fuentes, y en ese libro me encuentro otra vez en la misma corriente. Y el arte literario no puede nutrirse de las cuestiones de alcoba tratadas como están ahí, no se puede nutrir de eso. Hay unos libros clásicos que pueden enseñar. Madame Bovary, por citar un coso, Madame Bovary es una mujer permanentemente, psicológicamente insatisfecha de su matrimonio, tanto que bovarismo es una designación psicológica a esa insatisfacción. Y Madame Bovary tiene un amante, pero Flaubert no cayó nunca en la dejerarquización del amor o del amante. Nunca cayó en eso. Y si podemos dar otro ejemplo que ha sido muy citado, había conmovido al mundo por las prohibiciones que tuvo en Inglaterra, el amante de Lady Chatterley. Bueno, uno lo lee ahora eso y es un cuento de niño, pero el amante de Lady Chatterley es un libro en serio de amor.
Un libro en serio de amor total, diría yo, ¿no? Bueno, y no está hecho ese tema como gancho para atraer, es decir, no hay morbosidad en eso, hay arte literario. Por eso te digo, te hablo de Carlos Fuentes porque me llamó mucho la atención eso, ¿no? Me llamó mucho la atención. Porque es un muy buen escritor y yo creo que, como muchos, cuando hablamos de un gran escritor latinoamericano y si es novelista, casi siempre lo asociamos si es actual, a García Márquez, ¿no? García Márquez pareciera que es el rasero nuestro de la literatura latinoamericana de este último momento, ¿no? Y en García Márquez hay páginas muy hermosas. El último libro de él son 12 cuentos de amor, ¿no? Y es muy audaz en algunas cosas, pero que se explica literariamente. Bueno, literatura es como todos los artes, como todas las artes. Encuentra sus adeptos en alguna escuela y otros que otros rechazan. Lo mismo pasa en pintura, en escultura, etc. ¿No? Ahora, yo creo que no se debe buscar nunca, jamás, la popularidad de la lectura a través de argucias. Es decir, buscar argucias para atraer al lector. No, yo no creo. No creo que deba ser así. El escritor, y eso nos dan ejemplos los clásicos, cuando tiene pensamientos que expresar, pensamiento y concibe al ser humano de una manera determinada y es rico en pensamiento, entonces mantiene todo el nivel de sus cosas. Yo te pondría a dar un ejemplo que me gusta mucho, Juego de Avalorio de Hermann Hesse, que es todo un procedimiento en la novela, de una inteligencia maravillosa, y es una novela, y es además una cosa informativa, ¿no? Hermann Hesse, te digo, no porque lo haya leído recién, ¿no? Sino que lo recuerdo como un gran novelista y un gran escritor. Yo lo que sí repetiría de vuelta es que saque otro libro, ¿puede ser? ¿Vos querías que yo te dijera todo eso? Sí, ya le dije ahí abajo. Yo me encanta escucharlo. No, pero a mí me gusta escucharlo. Después vos haces. Con respecto a su viaje a Cuba, qué libros encontró, eso sería importante también que no. En Cuba. Bueno, yo estuve en Cuba en 1985, cuando todavía el cerco económico, el bloqueo económico de Estados Unidos, yo le llamo bloqueo porque se parece más a un bloqueo que una medida de represalia por alguna cosa, de represalia por algo, o una medida política por cosa política. Eso de condenar a un pueblo al hambre porque a otro Estado no le gusta el régimen que tiene, me parece algo tremendo desde el punto de vista del derecho internacional. Nadie tiene derecho a intervenir en las cosas internas de otro país, y eso es una doctrina argentina, una sabia doctrina de nuestro derecho internacional. Pues bien, yo estuve en Cuba antes de que se agravara de esta manera, y me he enamorado del pueblo cubano. Es maravilloso el pueblo cubano, las criaturas, los chicos, es notable. Y todo se debe a que, y a muchos les llama la atención, los chicos de 8, 10 años, cómo son y cómo hablan, les llama mucho la atención a turistas que van allá. Y yo creo que es por el régimen educacional que tienen. Cuba está muy avanzada en la educación pública. Es el Estado, y eso son estadísticas de la ONU, que no tiene analfabetos y que eliminó los analfabetos en poco tiempo después de llegar al gobierno, y debemos admirar de un gobierno esas cosas. La salud
etcétera, etcétera. La alimentación no faltaba nada en Cuba, al contrario, a nosotros no nos gustaba ver personas tan gordas, había mucha gente, mucha gorda. Y en un tapial muy grande había una leyenda contra la obesidad, lucha contra la obesidad. Pareciera que la gente, después de haber salido de un estado de mucha necesidad, se volcó a comer desesperadamente, como por ejemplo nos contaban los helados. Cuando el pueblo cubano conoció los helados, dice que era gracioso ver los que compraban una cantidad de helado imposible de ser comida y se derretían. Eso nos contaban, ¿no? Son muy afectos. Y después, hablando y viendo, donde quiera que haya un local sanitario o un hospital, está la fotografía de Che, que era médico. Bueno, nosotros de acá podemos hablar de un líder, pero el líder intelectual, los líderes intelectuales de Cuba son históricamente José Martí y después el Che. Es emocionante cómo adoran a esa figura. Y después nosotros vamos, los argentinos, a Cuba, y basta decir soy argentino para que usted converse y entre donde quiera. Los cubanos tienen un gran afecto por el pueblo argentino, y muchos me preguntaban, ¿pero qué pasó en Argentina que cuando la guerra de las Malvinas no aceptó la ayuda de Cuba? No. Bueno, eso yo no lo puedo conocer porque no podía decir, porque ni siquiera sabía si esa ayuda había sido ofrecida o no, no sé. Pero ellos pensaban que el pueblo cubano tenía un deber moral de apoyar en todo sentido a la República Argentina cuando tuvimos el conflicto con Inglaterra por nuestras Islas Malvinas. Además, ellos nos recuerdan muy bien por una circunstancia especial. Conocen muy bien las cosas de su historia. Son muy lectores y saben muy bien las cosas de su historia. Y saben que José Martí fue un periodista que trabajó en La Nación de nuestro país. Y efectivamente escribió mucho, y especialmente cuando se realizó la primera conferencia latinoamericana de los pueblos latinos, de los estados latinoamericanos, Martí hizo las crónicas en Estados Unidos y se publicaron en La Nación. Y luego fueron recopiladas en libros, precisamente por uno de los que ustedes vieron en la fotografía, que fue presidente de la SADE, un socialista, que se me escapa ahora el nombre, que recopiló todas las cosas. Ellos saben qué vinculación tuvo Martí con la República Argentina. Además, les puedo contar una anécdota. Íbamos con otro compañero, con un amigo, caminando así, porque caminamos mucho por La Habana, y allá vimos a las cuadras una especie de cigarro alto así, y entonces dice mi compañero en chiste, mira, es un monumento al cigarro, vamos a verlo. Y había como 10, 12 chicos jugando, revoltosos alrededor. Y nos acercamos así, y los chicos, claro, jugaban ahí, yo de poco de más lejos, de unos 3, 4 metros, leímos que se trataba de un monumento a los chinos, porque hubo muchos esclavos chinos en Cuba, y que intervinieron en la guerra de independencia de Cuba, y decía en una placa, ningún chino fue traidor. Ningún chino fue delator, no, ningún chino fue traidor, ningún chino dejó de luchar por la independencia de Cuba. Y entonces nosotros teníamos interés en copiar todo lo demás que decía, pero los chicos jugaban, ahí no nos dejaban. Y entonces le digo, chicos, nosotros queremos llevar a Argentina en el cuaderno, anotar todo lo que dice ahí. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que llevemos eso a Argentina o que ustedes sigan jugando adelante? Bien, pero fue un coro. Todos dijeron, Argentina, 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 decían los chicos. Dejaron de jugar para que nosotros copiáramos cómodamente las cosas.
Bueno, conocer eso, conocer esto otro. Acá en la misma ciudad de Santa Fe, si yo veo pasar una mujer que no conozco, no puedo decirle, señora, mire, quiero algo. No puedo, porque no es así, no es nuestra costumbre. Pero en Cuba hay una palabra clave. Entonces yo me acercaba, señora, soy argentino y quisiera conversar un poco. Inmediatamente tenía la cosa. Y me acuerdo a una señora que habrá tenido sus 60 años, que estamos justo cerca de un paseo y un banco y nos sentamos a conversar. Y la señora me contaba cosas de la vida diaria de Cuba, que es lo que a mí me interesaba. Y nadie puede decir en ese momento que hay opresión, persecución y cosas por el estilo. No la hay. Puede haber restricciones, sí señor, puede haber restricciones. Todos los pueblos tienen legislación política también. Cuba tiene su legislación política y tiene el gobierno sus exigencias políticas, pero son exigencias propias del gobierno cubano, que surgió de una revolución con el pueblo cubano y se dio su legislación. Nosotros no podemos entrar a discutir su legislación, como tampoco le permitiríamos a ningún gobierno cubano que venga a Argentina a decirnos qué es lo que tenemos que hacer con nuestra forma de gobierno. No le podemos admitir eso. ¿Y cómo nosotros no nos vamos a sentir incómodos como cuando una nación de Estados Unidos, que quiere ser líder de la humanidad, se mete a bloquear de hambre a un pueblo, que son 11 millones de personas que ahora están padeciendo, porque están padeciendo necesidades, y todo se debe a ese bloqueo de lo comercial de Estados Unidos. Estados Unidos puede ser líder, pero me parece que se equivocaron en el motivo. Yo le preguntaría al presidente actual de Estados Unidos, dígame, señor presidente, ustedes que tanto están presionando en Argentina por las patentes de los remedios, ¿no le parece que sería un gran gesto para la humanidad que Estados Unidos investigue los remedios para las enfermedades y dé gratuitamente, ya que es tan poderoso, sus descubrimientos para que todos los países puedan elaborar los medicamentos de acuerdo con los descubrimientos que ellos hicieron? Entonces sí sería muy respetado por la humanidad, y ese sería un liderazgo verdadero. No venir a discutir sobre las patentes para que paguemos con dólares lo que ellos han hecho en los medicamentos. Sí, es un derecho de propiedad, es un derecho de propiedad, pero no cualquier derecho de propiedad. Es un derecho de propiedad sobre medicamentos que sirven para curar, evitar que la gente viva mal o que muera. Entonces no se puede ser tan... Yo creo que tienen sus razones económicas, pero hay razones políticas y morales que podrían elevarlo muchísimo más a esa gran nación que es Estados Unidos, si tuviese ese gesto de generosidad para la humanidad. Investigamos, señores. Nosotros pueden decir